La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Isaías capítulo 18. Saludos, estimado oyente. Llegamos al capítulo 18 del libro de Isaías. Este capítulo se encuentra en una sección donde Dios pronuncia mensajes sobre distintas naciones alrededor de Israel. En este caso se menciona una tierra lejana a Israel, una nación poderosa que enviaba mensajeros y buscaba alianzas políticas. En ese tiempo, los pueblos confiaban mucho en sus estrategias humanas, en sus ejércitos, en sus pactos con otras naciones, y de esa manera se sentían seguros frente a las amenazas. Pero mientras las naciones corren ante otros y planean y empiezan a agitarse, Dios permanece en calma, observando todo desde su trono. Estimado oyente, aquí podemos aprender que Dios no depende de las acciones humanas. Él gobierna la historia con paciencia y con un propósito claro, que finalmente personas de todos los pueblos reconozcan su autoridad y le rindan adoración. Dice el versículo 4, porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Aquí es bueno aclarar que no está diciendo que Dios iba a estar inactivo, sin hacer nada, sino más bien afirma el control total que Dios tiene sobre las cosas. La Escritura nos enseña que Dios gobierna todo lo que sucede. Él no reacciona sorprendido ante los eventos o ante las acciones de los humanos. Más bien los dirige para cumplir sus planes eternos de redención y para su gloria. Debemos recordar esto. Nosotros como seres humanos hacemos planes rápidos porque somos limitados. Pero Dios actúa con calma porque Él es soberano. Él sabe exactamente cuándo intervenir y cómo hacerlo, y también cuándo esperar y por qué. Leemos también en el versículo 7 lo siguiente: en aquel tiempo será traído presente a Jehová de los ejércitos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Aquí podemos ver cómo pueblos que antes estaban lejos de Dios, que antes estaban alejados de Él, llegarían ahora a adorarle. No solo Israel conocería al Señor, también las naciones lejanas serían llamadas a rendirse ante Él. Estimado oyente, debemos aprender a confiar en el tiempo determinado por Dios. Así llegamos a algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. En primer lugar, aprende a confiar en el tiempo de Dios. A veces queremos respuestas rápidas, ¿verdad? Cuando estamos en algún problema, o cuando tenemos que tomar algunas decisiones, o cuando estamos en medio de algunas luchas personales. Pero recuerda esto, que Dios no tiene prisa. Él obra en el momento exacto. Él obra en el momento perfecto, aunque tú no lo entiendas todavía. En segundo lugar, no te desesperes cuando el mundo parezca que está fuera de control. Cuando vemos que hay guerras aquí y allá, cuando vemos injusticias aquí y allá, cuando vemos la confusión moral esparcirse por todo lugar, todo eso nos puede asustar, nos puede confundir. Pero aquí aprendemos que Dios sigue reinando con calma y autoridad absoluta sobre toda su creación. Estimado oyente, Dios gobierna la historia. Y nuestro Señor Jesucristo es la muestra de ello. Jesús, el cual fue exaltado luego de su muerte, en su resurrección, reina sobre todas las naciones, aunque muchas aún no lo reconozcan. Cristo en la cruz aseguró que personas de todos los pueblos serían traídas como ofrenda para Dios. Cristo es la prueba de que Dios sí actúa, aunque a veces parezca estar en silencio. Su obra en la historia nos demuestra que el plan de Dios nunca fracasa. Estimado oyente, cuando sientas que Dios está callado o que todo sucede demasiado lento desde tu perspectiva, recuerda que Dios observa, Dios gobierna y Dios actúa en el momento exacto. Tu tarea no es apresurar a Dios, sino más bien confiar, obedecer a Él y adorarle.
Gracias por acompañarnos en el Devocional del Día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.